Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a dos agujas esta hermosa caperuza o capita con capucha para niña. Les doy las instrucciones para tejerlo en talla 4 años, talla 6 años y talla 8 años. Las indicaciones para cada talla irán apareciendo en su pantalla, es decir, que cada vez que yo doy una instrucción, en la parte superior de su pantalla aparecerá la indicación que corresponde a cada talla. Yo lo iré tejiendo en la talla 6 años. Los materiales que necesitamos para la confección de nuestra caperuza o capita son 300 gramos de estambre en grosor número 4 o grosor medio. Necesitamos un par de agujas del número 6 de 6 milímetros. Necesitamos algunos marcadores o seguritos, nos pueden servir. Una aguja lanera para rematar y esconder todas las hebras que nos queden. Como siempre, tijeras, cinta métrica y muchas ganas. Así que si estamos listos, vamos a empezar. Vamos a tejer nuestra caperuza o capita con agujas del número 6. Para empezar a tejer vamos a montar 71 puntos. Yo, para saber de qué tamaño tiene que ser la hebra que deje en el lado izquierdo, utilizo un método muy sencillo. Simplemente enrollo el hilo, la lana en la aguja tantas veces como puntos necesite. En este caso necesito 71 puntos, enrollo la lana 71 veces. 71 veces enrollé la lana, entonces ahora ya simplemente tiro y esta hebra que me queda aquí es la que necesito en el lado izquierdo para montar los puntos y que no sobre ni falte tampoco hilo o lana para el montaje. Entonces cada quien puede montar los puntos como quiera, como le guste, como sepa. Yo los monto de la siguiente manera: hago un aro con la hebra que tengo en la mano derecha, que es la que va a la madeja. Ese aro lo introduzco por la aguja, con el hilo que tengo en la mano izquierda, doy una lazada, ahora saco el aro y tiro, ya tengo un punto. Aro, lo meto, lazada, saco el aro y tiro. Aro, lo meto, lazada, saco el aro y tiro. De esta manera, o como cada quien guste, vamos a montar 71 puntos. 70 y 71 puntos. Ahora vamos a empezar a tejer, vamos a tejer 4 vueltas en punto de arroz. El punto de arroz consiste en tejer en esta primera vuelta un punto de derecho, tejemos desde el primer punto, aquí sí vamos a tejer desde el primer punto, un punto de derecho y luego un punto de revés. Y repetimos siempre este patrón: un punto de derecho y un punto de revés. Siempre un derecho, un revés. Un derecho, un revés. Y así terminamos la vuelta, siempre repitiendo derecho, revés, y como tenemos un número impar de puntos, terminamos con un punto de derecho. Ahora la segunda vuelta consiste en tejer lo contrario de lo que tenemos. Si yo aquí, para empezar, tengo un punto de revés, tejo un punto de derecho. Y si luego tengo un punto de derecho, lo tejo de revés. Eso es el punto de arroz, ir cambiando el orden del punto en cada vuelta. Donde tengo derecho, tejo revés; donde tengo revés, tejo derecho, hasta completar 4 vueltas en punto de arroz. Bueno, ya tejimos nuestras 4 vueltas en punto de arroz. Ahora sí vamos a empezar a tejer lo que será el cuerpo de la capa o caperuza, donde vamos a ir haciendo aumentos cada determinados puntos para que se nos vaya abriendo. Quise mostrarles esta para que vean que en los primeros y los últimos puntos, son 5 puntos de cada lado, los vamos a tejer siempre en punto de arroz para que nos formen una cenefa que después continuaremos cuando tejamos la capucha de la caperuza.
Entonces ya más o menos se dan una idea, luego vienen los aumentos que iré explicando. Así que vamos a empezar tejiendo esos 5 primeros puntos en punto de arroz. Entonces empiezo con un derecho, un revés, un derecho, un revés y un derecho. Ya tengo los 5 primeros puntos que van a ser siempre en punto de arroz en todas las vueltas. Ahora tejo 10 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora voy a hacer mi primer aumento. Fíjense bien, voy a hacer una lazada. Tengo el hilo atrás de la aguja. Simplemente le doy la vuelta, le paso el hilo por encima a la aguja. Lo dejo ahí atrás otra vez y tejo un punto de derecho. Este punto que estoy tejiendo ahorita va a ser mi guía, va a ser ese punto que me va a quedar en medio de los calados con los que estoy aumentando. Entonces después voy a hacer otra lazada. Vuelvo a hacer lo mismo. Paso el hilo por arriba de la aguja y continúo tejiendo de derecho. Ahora solo voy a tejer 9 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Antes de hacer el siguiente aumento, voy a ponerle una marca a este punto guía, pues para que me quede marcado como tal. Entonces, utilizando un marcador, lo voy a poner, ahora no lo voy a poner sobre la aguja, sino sobre ese punto, para que cada vez que yo teja me dé cuenta de que ese es mi punto guía. Entonces tejí este punto, una lazada, un punto guía y una lazada. Ya tejí 9 puntos más, 2, 4, 6, 8, 9 y vuelvo a hacer lo mismo. Una lazada, un punto que va a ser mi punto guía y una lazada. Y sigo tejiendo otra vez 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y si quieren, antes de hacer el siguiente aumento, le ponemos otra vez un marcador aquí a este punto guía. Es el que está en medio de las dos lazadas. Aquí tengo la basta que se formó por la lazada, o sea, el hoyito, eso es una basta. Entonces aquí yo pongo mi marcador. Y ya sé que ese punto es el que va a quedar siempre en medio de los aumentos. Ya tejí otra vez 9 puntos y vamos a volver a hacer lo mismo. Lazada, tejo el que sigue, que será mi punto guía. Ahora sí, le voy a poner de una vez el marcador y lazada. Y tejo 9 puntos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hago una lazada, le pongo un marcador a este punto, que va a ser mi punto guía, lazada, un derecho y lazada. Y 9 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y otra vez, lazada, pongo mi marcador al punto guía, un derecho y lazada. Y ahora voy a tejer 10 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos de derecho, igual que en el primer tramo que hice. Y en la aguja me quedan 5 puntos que son los que van a formar la cenefa y por lo tanto los tejo en punto de arroz. Un derecho, un revés, un derecho, un revés y un derecho. Y terminamos la primera vuelta donde ya aumentamos 10 puntos.
Aquí 2, 4, 6, 8 y 10 puntos en total. Quiere decir que ahorita en la aguja tenemos 81 puntos. Y ahora para hacer la vuelta número 2, 3 y 4, vamos a tejer los puntos exactamente como se nos presentan, a excepción obviamente de los 5 primeros y los 5 últimos que van a ir siempre en punto de arroz. Entonces todos los demás puntos de la vuelta van en punto de revés en la vuelta 2 y en la vuelta 4, y en la vuelta 3 irán de derecho. Voy a hacerlas con ustedes. Entonces, esta es la vuelta número 2. 5 puntos en punto de arroz. 2, 3, 4 y 5. Y ahora me tocan todos los puntos de revés. Incluso las lazadas que hicimos, esas las vamos a tejer también de revés. Aquí ya llegué a una lazada de revés, mi punto guía de revés y la siguiente lazada de revés. Eso significa tejer los puntos como se presentan. Entonces terminamos esta vuelta número 2. Ya sabemos que los últimos 5 puntos van a ser 2, 4, 5 en punto de arroz. Entonces, si aquí empieza con revés, yo lo tejo derecho, revés, derecho, revés y derecho. Y ya hicimos la vuelta número 2. Ahora la 3 es otra vez tejer todos los puntos como se nos presentan. No vamos a hacer aumentos. Entonces empiezo con los 5 puntos en punto de arroz. Y después va a ser todo de derecho. Absolutamente todos los puntos de derecho. Aquí nos va quedando el marcador en el punto guía, ¿se fijan? Ok, continuamos así toda la vuelta. Y llegamos a la cenefa, los 5 últimos puntos, derecho, revés, derecho, revés y derecho. Esta fue la vuelta número 3 y ahora la vuelta número 4 es igual que la vuelta número 2. Empiezo con 5 puntos de arroz, 4 y 5. Y ahora todos los puntos de revés hasta que lleguemos a los 5 últimos de la cenefa. Muy bien, y ya llegamos a los 5 y entonces como está de revés, yo empiezo de derecho. Revés, revés y termino con un derecho. Y esta fue la vuelta número 4. Ahora en la vuelta número 5 vamos a volver a hacer aumentos, lo que quiere decir que nuestros aumentos van a ser cada 4 vueltas, ¿ok? Entonces la vuelta siguiente de aumentos será como sigue. Empiezo con los 5 puntos de la cenefa en punto de arroz, 4 y 5. Y ahora tejo 11 puntos de derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fíjense bien, aquí tenemos la basta que hicimos anteriormente, hace 4 vueltas. Aquí nos quedaron los 2 hoyitos, las 2 bastas. Aquí tenemos el punto guía muy bien marcado, ¿verdad? Aquí lo tengo con el marcador, pero se nota muy bien que es ese punto. Entonces me toca ahora hacer otra vez aumentos, así que los voy a hacer igual. Hago una lazada, tejo el punto guía y hago una lazada. Y ahora tejo 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y ya llegué otra vez al punto guía. Entonces, antes del punto guía, vuelvo a hacer lazada, punto guía, que si ustedes quieren pueden ir pasando
su marcador. Ya es cuestión del gusto de cada quien. Hay quien ya no lo necesita, ya no lo pasa, pero si es necesario, síganlo pasando hacia arriba. Entonces hice lazada, el punto guía y otra vez lazada. Y tejo otra vez 11 derechos. 1, 2, 3. Este no pasó bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 derechos. Ya llegué al punto guía, entonces otra vez lazada, derecho y lazada. 11 derechos más. 2, 3, 8, 9, 10 y 11. Y volvemos a llegar al punto guía, lazada, derecho, lazada. 11 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ya estamos ahí otra vez, punto guía, entonces lazada, derecho, lazada. Y termino con 11 derechos. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 derechos y los 5 puntos de punto de arroz que forman la cenefa. 1, 2, 3, 4 y 5. Y esta fue la quinta vuelta donde volvimos a hacer aumentos. Aumentamos 10 puntos más. Quiere decir que ahora tenemos 91 puntos en la aguja. Entonces, ahora hacemos otras 3 vueltas con los puntos como se nos presentan. Una por el lado del revés, una por el lado del derecho y otra por el lado del revés. Y los veo para hacer los siguientes aumentos que serán en la 9ª vuelta. Ya llegamos a la 9ª vuelta y entonces nos toca hacer de nuevo aumentos. Lo voy a repetir para que nos quede bien claro. Empezamos con los 5 puntos en punto de arroz. 4 y 5. Y ahora simplemente vamos a tejer los puntos que tengamos. Ya no les voy a ir diciendo tantos puntos y hacemos aumentos. No, simplemente vamos a tejer hasta que lleguemos nuevamente a nuestro punto guía. ¿Cuántos puntos hay? Pues irá cambiando cada vez que hagamos aumentos porque vamos agregando puntos. Entonces ya simplemente me preocupo por tejer hasta el punto guía. Ya llegué. Antes de tejer mi punto guía, vuelvo a hacer aumentos de la misma forma. Lazada, punto guía y lazada. Y sigo tejiendo hasta llegar al siguiente punto guía. Ya llegamos. Aquí está mi punto guía. Entonces, antes de hacer el punto guía, hago un aumento, tejo el punto guía y un aumento. Lazadas, ¿verdad? Los aumentos los hacemos con lazadas. Y otra vez tejemos hasta el siguiente punto guía. Ya estamos ahí, entonces lazada, punto guía, lazada y otra vez hasta el siguiente marcador o hasta el punto guía, como le quieran llamar. Aquí está el punto guía, entonces ya me toca hacer lazada, derecho, lazada. Y otra vez lo mismo. Y ya llegamos, aquí está. Es muy importante que vayan aprendiendo a leer el tejido, más que irles diciendo, ahora 13 puntos, ahora 15 puntos, ahora no, pues leo el tejido y me facilito mucho la vida. Entonces, como aquí tengo el punto guía, aquí está, hago lazada, derecho y lazada. Y ahora ya termino la vuelta.
Aquí ya llegué a los 5 de la cenefa en punto de arroz y los tejemos en punto de arroz. Y esta fue entonces la vuelta número 9, donde volvimos a hacer aumentos. Ya tenemos 3 aumentos, aquí lo puedo verificar porque tengo 3 hoyitos, 3 filas de hoyitos, 1, 2 y 3. Quiere decir, por lo tanto, que hemos aumentado 30 puntos. En este momento tenemos 101 puntos en la aguja. Ahora nos tocará tejer nuevamente 3 vueltas con los puntos como se presentan, una por el revés, una por el derecho y una por el revés. Ya saben que si alguien siente más seguridad para leer su tejido, cambiando cada vez que lo necesite, el marcador para ponerlo en el punto guía, aquí está, fíjense, aquí está la lazada, el punto guía y la lazada. Entonces allí en el punto guía pongo mi marcador. Si se sienten más seguros de esa manera, háganlo, no pasa nada. A veces cuando estamos tejiendo es preferible invertir este tiempo que estamos invirtiendo en cambiar nuestras marcas para poder tejer con más seguridad y no equivocarnos. De lo contrario podríamos equivocarnos si no tenemos todavía la suficiente seguridad en cuanto a la lectura del tejido. Entonces ahora vamos a seguir aumentando un punto a cada lado de nuestro marcador, igual que lo hemos venido haciendo cada 4 vueltas, igual que lo hemos venido haciendo, hasta completar 10 aumentos. Tenemos que tener 10 pares de bastas o 10 pares de hoyitos y ahí paramos. Ahí querrá decir que tenemos 171 puntos en la aguja, porque acuérdense que en cada fila de aumentos aumentamos 10 puntos. Entonces, si completamos 10 veces nuestros aumentos, pues tendremos 171 puntos. Ahora les voy a mostrar cómo va nuestro tejido si lo tenemos en redondo. Fíjense bien. Así vamos, así está nuestro tejido en este momento, pues va a tener que seguir creciendo. Si alguien quiere tejerlo con agujas circulares porque le guste más, pues lo puede tejer con vueltas abiertas, obviamente. Pero las que nos gusta más tejer con agujas rectas lo podemos seguir haciendo perfectamente con nuestras agujas rectas. Solamente vamos a llegar a acumular 221 puntos que nos caben perfecto en estas agujas rectas. Entonces, aquí sí que es cuestión de gustos, ¿sí? Lo importante es que disfrutemos mientras estamos tejiendo. Entonces, bueno, vamos a seguir haciendo nuestros aumentos cada 4 vueltas hasta que lleguemos a tener en la aguja esos 171 puntos. Hayamos completado 10 veces nuestros aumentos cada 4 vueltas. Bueno, ya sí vamos ahora que ya terminamos de hacer los aumentos. Ya hicimos 10 aumentos, tendremos que tener 10 pares de bastas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y las últimas bastas que están aquí en esta fila. Acabo de terminar una vuelta por el lado del derecho donde hice esos últimos aumentos. Tengo 171 puntos en la aguja y mi tejido mide aproximadamente 20 centímetros desde el borde de montaje, que es el cuello de la caperuza, hasta la aguja. Tengo 20 centímetros aproximadamente, puede haber variación de acuerdo a la tensión con la que cada quien teje. Entonces ahora vamos a continuar haciendo aumentos, pero estos aumentos van a ser cada 6 vueltas. Esto quiere decir que si esta vuelta donde yo aumenté fue de derecho, ahora voy a tejer una vuelta de revés, una vuelta de derecho, otra vuelta de revés, otra vuelta de derecho y una vuelta más por el lado del revés. Voy a tejer 5 vueltas sin hacer aumentos, sin hacer nada, tejiendo los puntos como se presentan. Y cuando empiece la
siguiente vuelta, después de esas 5 vueltas, cuando empiece la que sigue por el lado del derecho, ahí voy a hacer otro aumento. Entonces vamos a tejer esas 5 vueltas con los puntos como se presentan, a excepción obviamente de las cenefas que van en punto de arroz, y los veo para hacer el siguiente aumento. Muy bien, ya tejimos esas vueltas que ahora sí contamos desde que hice el último aumento, y yo cuento, tengo aquí un punto, 2 puntos, 3, 4, 5 y 6 el que está en la aguja. Quiere decir que a partir de aquí, donde hice mis aumentos, he tejido 6 vueltas, contando como vuelta 1 la vuelta donde hice los aumentos. Luego tejí las 5 vueltas, tejiendo los puntos como se presentan, y ahora me toca volver a hacer aumentos, ¿ok? Digo todo esto para todos aquellos que van empezando a tejer, que les quede bien claro cómo contamos las vueltas, ¿ok? Entonces nos toca hacer aumentos nuevamente en esta vuelta y los vamos a hacer exactamente igual. Empezamos tejiendo los 5 puntos en punto de arroz que forman la cenefa. 5. Ahora tengo 20 puntos de derecho y son 20, este es el número 19 y 20. Aquí tengo mi punto guía otra vez. Bueno, pues vuelvo a hacer lo mismo, lazada, un derecho que es el punto guía y lazada, y continuamos tejiendo hasta llegar al siguiente punto guía y hacer nuestros siguientes aumentos. Y así vamos a continuar repitiendo los aumentos ahora cada 6 vueltas hasta que tengamos en la aguja 221 puntos. Vamos a tener en total 15 aumentos, 15 pares de bastas en cada costilla de nuestra caperuza o capita. Cuando lleguemos a ese punto de 221 puntos, que serán 15 aumentos, ahí los vuelvo a ver para indicarles qué es lo que vamos a hacer después. Una vez que terminamos de hacer todos los aumentos y tenemos esos 221 puntos en la aguja, vamos a continuar tejiendo en punto jersey ya sin hacer aumentos, y vamos a tejer 5 vueltas más. Tejemos una de revés, una de derecho, una de revés, una de derecho y una de revés. Y cuando estemos listos, después de haber tejido esas 5 vueltas más, les digo cómo vamos a hacer el borde inferior de la caperuza. Y bueno, ahora que ya terminamos de tejer todas esas vueltas, ya tenemos los 15 aumentos, 10 cada 4 vueltas y 5 cada 6 vueltas. Vemos que nuestra caperuza mide aproximadamente del borde de montaje, que es el cuello, hasta la aguja, 38 centímetros. Eso es más o menos lo que tiene que medir, lo que debe de medir. Claro que si alguien la quiere hacer más larga, no pasa nada, simplemente siguen haciendo aumentos y aumentos para que se siga abriendo. Yo para esta talla consideré que con esta medida era suficiente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es el borde, y para hacer ese borde vamos a tejer 10 vueltas en punto de arroz. Así que empezamos tejiendo en punto de arroz. Primero tengo los 5 puntos de la cenefa que ya estaban en arroz, 4, 5, y ahora continúo revés, derecho, revés, derecho, y así vamos a tejer en punto de arroz 10 vueltas. Ya saben, en la siguiente vuelta por el lado del revés, donde tengo derecho tejo revés, y donde tengo revés tejeré derecho. Y así vamos a completar esas 10 vueltas. Ya tenemos las 10 vueltas en punto de arroz, y entonces ahora vamos a ir cerrando conforme vamos tejiendo. Entonces empiezo tejiendo un punto de derecho, un punto de revés, y ahora monto el primer punto que tejí
sobre el segundo y ya lo cerré. Dejo el que sigue, que me toca de derecho, y monto el anterior. El que sigue me toca de revés y montamos. Luego me toca de derecho y montamos. Y vamos a repetir esto todos los puntos para cerrar. Recuerden que cuando cerramos tenemos que irlo haciendo flojito para que el final no se nos frunza, no se encoja. Entonces vamos cerrando flojito. Y terminamos de cerrar todos los puntos. Ahora simplemente cortamos y pasamos la hebra por este punto y ya está. Después vamos a esconder esta hebra. Con esto queda la capita. Ahora vamos a ver cómo hacemos la capucha. Bueno, ya nada más nos falta entonces hacer la caperuza, que es muy sencillo. Aquí tenemos el cuello de nuestra caperuza, la línea donde montamos 71 puntos para empezar. Entonces, lo que vamos a hacer es marcar el centro de estos puntos. Aquí lo tenemos, es la costilla, la primera, la segunda, la tercera costilla. Esa me da el punto central de mi cuello, ¿sí? Aquí tengo 35 puntos, aquí tengo otros 35 puntos y el central que me da la suma de 35 y 35, 70 más 1. Vamos a levantar puntos de este lado, vamos a levantar un total de 36 puntos, es decir, nos vamos a pasar un puntito más. Fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Para levantar los puntos es muy sencillo, tenemos que tener el tejido puesto de manera que nosotros vemos el derecho de la labor. Así es como vamos a levantar los puntos. Vamos a tejer las 2 tiras de la capucha con las mismas agujas del número 6 con las que tejimos toda la caperuza. Entonces, desde el primer punto yo meto y saco una lazada. Ya tengo mi primer punto. Me fijo bien de dónde voy a levantar los puntos con la hebra que va a la madeja. Esta colita la sujeto muy bien para que no se me vaya. Y ahora voy a ir levantando un punto por cada punto que tengo aquí. Aquí ven las cadenitas de los puntos que montamos cuando iniciamos nuestra labor. Bueno, pues ahí vamos metiendo y sacando una hebra por cada cadenita que tenemos. Vamos a sacar una por cada uno hasta que lleguemos al marcador. Ahí tendremos 36 puntos cuando lleguemos a nuestro marcador. 33, 34 y 35. Y ahora en el punto central levanto uno más y van a ser 36 puntos los que levante para hacer esta tira. Esta tira la vamos a tejer en punto jersey. Esto es por el lado derecho de la labor, tejemos los puntos de derecho y por el revés tejemos de revés. Pero estos 5 primeros puntos, aquí viene nuestra cenefa de la caperuza. Los 5 primeros puntos que siempre tejimos en punto de arroz. Aquí va a ser lo mismo. Vamos a tejer estos 5 puntos siempre en punto de arroz para que la cenefa siga y nos forme el borde de la capucha. Entonces empezamos esta vuelta por el lado del revés. Tejemos desde el primer punto de revés. Y así continuamos hasta que nos falten 5 puntos para terminar y esos los vamos a tejer en punto de arroz. Revés, y ahora me quedan 5 puntos, esos van en punto de arroz. Entonces empiezo con un derecho, un revés, un derecho, un revés y termino esta hebra, la sujeto con un derecho. Después vamos a rematar esta hebrita, ¿ok? Ahora nos toca la vuelta por el lado del derecho de la labor, pues hacemos lo mismo, tejemos de derecho todos los puntos a excepción de los 5 primeros que los vamos a tejer en punto de arroz. Entonces empiezo con un derecho, un revés, 2, 3,
4 y 5. Y ahora todos los puntos que me quedan en la aguja los tejo de derecho. Así vamos a continuar tejiendo hasta que nuestra tira mida 32 centímetros a partir del punto donde empezamos a tejer, a partir de donde levantamos los puntos. De ahí hasta la aguja tiene que medir 32 centímetros. Ahí los vuelvo a ver. Mi tira ya mide 32 centímetros, entonces ahora estoy parada en una vuelta que voy a empezar por el lado revés de la labor. Aquí atrás, esta es la parte de atrás de la capucha, este es el frente, esto es lo que va en la carita. Aquí vamos a empezar a hacer unas disminuciones, unas cuantas disminuciones para que no nos quede en pico, que quede con una ligera curvatura. Entonces, en esta vuelta por el lado del revés, tenemos que hacer las disminuciones por el lado revés de la labor, en este caso, porque aquí está la parte de atrás de la capucha. Vamos a empezar a hacer disminuciones. En esta primera vuelta de disminución solamente vamos a rematar un punto, entonces tejo de revés, tejo el que sigue de revés y remato, monto por encima el primero que tejí. Ya rematé un punto. Terminamos toda la vuelta, terminamos con los puntos de arroz y ahora hacemos la vuelta por el lado del derecho de la labor. Empezamos con los 5 puntos de la cenefa, 4 y 5. Y ahora todos los puntos que nos quedan en la aguja de derecho. Cuando empecemos la siguiente vuelta por el lado revés, entonces vamos a hacer más disminuciones. Muy bien, entonces ahora al empezar por el lado revés, disminuyo o remato 2 puntos. Entonces tejo 1, tejo 2 y remato. 1, remato 2. Termino todos los puntos, terminamos con los 5 puntos en punto de arroz y hacemos la vuelta por el lado del derecho. Y ahora al empezar la siguiente vuelta por el revés, remato 3 puntos. Tejo 1 y tejo el segundo y remato. Llevo 1, 2 y 3 puntos. Termino toda la vuelta del revés. Y ahora cuando empecemos la vuelta por el lado derecho de la labor, aquí está, rematamos de un lado, de este lado rematamos 1, 2 y luego 3 puntos. Entonces ahora lo que nos toca ya es simplemente cerrar todos los puntos de una vez. Entonces hacemos lo mismo, empiezo tejiendo mis 5 puntos de la cenefa, o sea, voy tejiendo en punto de arroz, pero voy rematando. Tejo y remato. Tejo y remato. Tejo y remato, y ahora ya me toca rematar todos los puntos que están en punto jersey, simplemente los tejo de derecho y los voy cerrando, los voy rematando. Y listo, terminamos de cerrar todos los puntos de la primera tira. Pasamos esta hebra por aquí y jalamos. Y ya nos quedó la primera tira. Aquí no nos va a quedar pico porque hicimos estas disminuciones. Entonces queda como curvito el final de la capucha. Ahora vamos a hacer la tira del otro lado. Ahora vamos a empezar a levantar nuestros puntos. Igual tenemos el tejido por el lado del derecho. Aquí tenemos nuestra primera tira, que la doblamos para que no nos estorbe. Ahora, a partir de aquí, de donde tenemos el punto central, el marcador, ahí vamos a empezar a levantar puntos y vamos a levantar
lo mismo que levantamos del otro lado, 36 puntos. Ahí está el primero. Me fijo cuál es la hebra que va a la madeja. Y sacamos el segundo. Y luego va el tercero. Y así hasta llegar al final. Y al final debemos tener igual 36 puntos. Muy bien, ya montamos los 36 puntos, entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para tejer la otra tira. La diferencia es que ahora cuando empecemos a tejer nuestra primera vuelta, que es por el lado del revés de la labor, de este lado tenemos la cenefa de los 5 puntos de arroz y después ya continuaremos en jersey. Entonces, todo va a ser igual, nada más que ahora la cenefa la tenemos de este lado. Mucho cuidado con eso. Vamos a tejer hasta igualar el número de vueltas que tejimos en la otra tira para llegar a formar esos 32 centímetros y ahí los veo para indicarles cómo hacemos las disminuciones. Ya llegamos al mismo número de vueltas que dimos en la otra tira, tengo 32 centímetros, entonces ahora voy a hacer lo mismo, las mismas disminuciones, 1 punto, 2 puntos y luego 3 puntos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que ahora las disminuciones me van a quedar por el lado derecho de la labor, estoy parada en una vuelta de derecho, voy a empezar a tejer esa vuelta de derecho y entonces esa es la diferencia, que en la otra tira hacíamos las disminuciones por el revés, ahora las hacemos por el derecho. Entonces empiezo tejiendo el primer punto, tejemos desde el primero, tejo el segundo y remato. Y hago toda la vuelta del derecho, luego toda la vuelta del revés y remato 2 puntos. Repito la vuelta, termino la vuelta del derecho, hago la del revés y remato 3 puntos, ahí los vuelvo a ver. Voy ahora en la vuelta donde remato 3 puntos, 1, 2 y 3. Termino toda la vuelta de derecho, hago toda la vuelta del revés y cuando empiece nuevamente la vuelta del derecho que sigue, ahí voy a cerrar todos los puntos. Entonces ya cerré 1, 2, 3 y ahorita otra vez en vuelta de derecho ya cerramos todos los puntos de una vez. Vamos tejiendo y vamos rematando. Muy bien, y terminamos con la segunda tira. Ahora nada más nos faltará cerrar, hacer la costura, cerrar la capucha. Para hacer la costura de la capucha nos vamos a ayudar con una aguja lanera. Entonces la enhebramos y hacemos un nudito al final de la hebra. Este nudito lo vamos a atorar aquí en este bordecito o en la costura que nos quedó cuando levantamos los puntos. Ahí lo atoramos para que no se nos escape y pasamos la aguja por en medio de la hebra y de esa manera ya nos queda perfectamente sujeto. Vamos a hacer esta costura vamos a utilizar costura invisible. Lo que vamos a ir utilizando en la costura invisible son estas hebritas horizontales que vamos teniendo aquí entre punto y punto. Esas son las hebras que vamos a ir utilizando y donde vamos a ir enganchando nuestros puntos, en las que están horizontales. Entonces empezamos por aquí. Vamos a meter la aguja y ahora nos vamos a ir, esta ya la tomamos así, más bien dicho, y ahora nos vamos a la que tenemos aquí enfrente, a la misma altura en el otro lado. Ahora tomamos aquí la que sigue. Esta cadenita que está en la orilla, este primer punto,
lo vamos dejando libre, va a ir quedando, formando la costura invisible. Ahora nos venimos para acá. Esta es una sugerencia, cada quien puede unirlo como más le guste, como prefiera, con punto atrás, con ganchillo, con puntos deslizados. Cada quien puede utilizar ya la técnica que le guste. A mí me gusta unirlo así porque me queda absolutamente invisible la costura, no se nota que hay una costura. Por eso me gusta hacerlo así, pero repito, ya es cuestión del gusto de cada quien. Entonces vamos uniendo hebrita por hebrita hasta llegar a la parte alta. Así va quedando, entonces queda invisible. Cuando lleguemos a la parte donde empezamos a hacer las disminuciones y ya es la parte alta, la parte recta, donde cerramos todos los puntos, entonces vamos a seguir haciendo lo mismo, pero ahora ya no tenemos ese puntito horizontal. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar las dos patitas de cada punto, así, y paso. Ahora, del otro lado, el punto que sigue es este, entonces tomamos las dos patitas del punto y pasamos. Ahora nos venimos para acá y al punto que sigue, tomamos las dos y pasamos. Ahora aquí, pues ya se me acabó estos puntos, ahora voy con estos de aquí. Siempre tomando las dos patitas de cada punto. Y así vamos a continuar haciendo toda nuestra costura. Siempre flojito, no queremos que se nos frunza. Entonces siempre tiene que ser todo muy flojito. Aquí están las dos patitas. Y aquí ya vemos cómo va quedando. Esta fue la parte de atrás donde pues definitivamente no se nota la costura, queda absolutamente invisible. Aquí sí se va a notar un poco más porque ya no estamos cosiendo en lateral, ya estamos cosiendo una dirección con la otra dirección, ¿sí? Pero no pasa nada, así va a quedar nuestra costura muy bien. Entonces continuamos haciéndola hasta que lleguemos al final. Y llegamos al final. Ahora simplemente vamos a rematar esta y todas las hebras que nos encontremos por ahí. Entonces la pasamos más adentro, hacemos un nudito, jalamos y perdemos la hebra aquí mismo por la costura, la pasamos. Ya la perdimos y ahora la vamos a cortar. Y vamos a hacer lo mismo con todas estas hebras que nos fueron quedando por todos lados. Las vamos a perder. Pasamos por aquí. Utilizamos para perder las hebras las costuras. Por ahí es donde las pasamos para que no nos estorben. Lo que pasa es que estaba tan larga esta que ahí está, ya está pasada y ahora jalamos bien para que no quede nada fruncido y cortamos. Y así vamos a esconder todas estas hebritas que nos quedaron. No son muchas, pero sí algunas y hay que esconderlas. Y de esta forma nos queda la capucha, la parte de atrás y la parte de arriba. Para anudar la caperuza podemos hacer un cordón como cada quien lo quiera hacer, una trencita o poner un listón inclusive. Yo hice unos cordones muy sencillos, tengo más o menos 3 metros de estambre, del mismo estambre, y lo doblé en 4. Entonces aquí, bueno,
con mi ayudante, está deteniendo el hilo y yo lo que voy a hacer es empezar a retorcerlo. Lo tengo que retorcer todo lo que pueda. Todo, todo, todo. Tiene que haber tensión. Estoy enrollando un hilo con el otro. Entonces puedo hacerlo así, puedo ir simplemente con los dedos retorciendo. Tiene que quedar apretadito. El mismo hilo nos va indicando cuando ya no se quiere torcer más. Cuando dice, hasta ahí llegué. Entonces, una vez que enrollamos todo el hilo bien enrolladito, ahora más o menos vamos a calcular la mitad. ¿Dónde está esa mitad? Más o menos por aquí, lo llevo hacia acá y él solito se va a empezar a enrollar sobre sí mismo y ya está. Ahora lo saco del dedo de mi ayudante y hacemos un nudito y ya nos quedó nuestro cordón. ¿Ven qué sencillo es? Lo pueden hacer así o pueden ponerle el cordón que ustedes quieran, que más les guste. Y ya está. Aquí cortamos para que nos quede parejito, como un mechudito. Y ya está. Ahora vamos a ver cómo se lo pegamos a la caperuza. Y a pegarlo es muy sencillo, con ayuda de nuestra aguja lanera. Simplemente vamos a pasar la aguja por aquí, por donde tenemos la costura, la unión, donde levantamos 2 puntos, lo pasamos por aquí, por el centro del cordoncito, que puede ser del tamaño que cada quien quiera, ¿eh? Yo lo hice, repito, con un hilo de 3 metros de largo que doble en 4, pero lo pueden hacer más largo o más corto, según cada quien quiera. Regreso por aquí mismo la aguja y tomo el nudito de la hebra y paso mi aguja por en medio del hilo para de esa manera asegurarlo y que no se me vaya a escapar ese nudito por ningún lado. Y ya lo remato. Hacemos un nudito, perdemos la hebra y cortamos y ya nos quedó la caperuza con sus cordoncitos. Ya lo podemos abrochar como cada quien quiera. Entonces, bueno, vamos a verla toda extendida, a ver cómo nos quedó. Y aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo. Una caperuza o capita con capucha de verdad muy hermosa. Estoy segura que cualquier niña va a estar feliz con una prenda así. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo. Compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras. Suscríbanse a nuestro canal. Abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.